Reciban un saludo mis queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a otro estudio más de las devocionales El Cristo Triunfante. Para mí es una dicha, es un privilegio poder estar con ustedes compartiendo este tiempo tan importante en el cual, verdad, nosotros aprendemos más de la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión también, verdad, quiero agradecer a Dios por la vida que Él aún me da hasta este momento y también que da a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque Él nos cuida, nos protege, nos da fuerza, salud. De una manera tan grande, Dios hasta el día de ahora nos sustenta y nos ayuda y sobre todo nos da la bendición más grande, el regalo más grande que cualquier ser humano pudiera recibir y es pues la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Así que si tenemos la vida hoy aún, pues es porque Dios todavía está esperando en que nosotros tomemos, ¿verdad?, buenas decisiones y que nuestra vida se encamine por un buen camino para que al final podamos tener la vida eterna. Así que el día de ahora estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos da y también esta oportunidad de poder seguir estudiando las devocionales El Cristo Triunfante. Así que vamos a seguir estudiando y viendo, ¿verdad?, las devocionales y la devocional del día de ahora. Pero antes, claro, quiero que pidamos a Dios por su bendición y lo vamos a hacer por medio de una oración. Así que invito a ustedes que donde se encuentren puedan cerrar sus ojos, inclinar sus rostros y vamos a rogarle a Dios que Él pueda bendecirnos y ayudarnos para que esta devocional pueda ser de gran bendición a nuestra vida. Les invito a que oremos. Padre eterno que estás en los cielos, amado Señor Jehová, gracias, Señor bendito, porque en esta ocasión, Señor, aún nos prestas la vida. Sé que lo haces porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, amoroso. Señor, y estoy muy agradecido contigo por todo lo que tú nos das, la manera en que nos sustentas, nos ayudas, nos fortaleces, incluso en, Señor, situaciones adversas. Gracias, Padre, porque estoy seguro que en ningún momento tú, Señor, nos has abandonado o te has apartado de cada uno de nosotros. Pido por favor, Señor, que en esta ocasión puedas seguir bendiciendo nuestras vidas, en especial manera porque estaremos, Señor, leyendo y estudiando esta devocional. Pido por favor, Señor, que pueda ser de gran bendición a la vida de todos los que estarán escuchando, Señor amado, donde quiera que se encuentren, ahí donde estén, en la situación que estén, en la condición que estén, Padre, puedas bendecir sus vidas de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Te pido también, Señor, por favor, por el perdón de nuestros pecados, pues ciertamente fallamos y pecamos muchas veces te hemos ofendido y a nuestros hermanos también, si a nuestros prójimos hemos ofendido, pero te ruego, Padre, que por tu misericordia y tu amor puedas tú perdonar nuestros pecados y ayudarnos a ser limpios, Señor, y purificados en la sangre de Cristo Jesús. Señor amado, bendícenos, ayúdanos, acompáñanos, Padre, que este sea un momento de gran bendición en nuestra vida. Tu Espíritu Santo obre, Señor, en mí y también en las personas que van a escuchar. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, otra vez más, cada uno de ustedes sea bienvenido a esta devocional del Cristo triunfante. Para el día de ahora tenemos una devocional que a mí, verdad, en lo personal me ha llamado mucho la atención por el título, verdad, que tenemos el día de ahora, y el título es Cristo fue crucificado por nosotros, el 27 de septiembre. Este título, pues, quizás algunos de ustedes se darán cuenta por qué me llama la atención, y es porque nos habla prácticamente de el sacrificio que Cristo tuvo que hacer. Un sacrificio, ¿verdad?, terrible, un sacrificio espantoso, grave, grandísimo, algo que pienso yo, creo, yo no pudiera hacerlo, no pudiera llevar a cabo algo así, y cualquier ser humano tampoco creo que pudiera llevar a cabo un sacrificio tan grande, en especial manera porque no era con el afán o con el interés de ganar algo para sí mismo. O sea, Jesús no murió por ganarse algo, Él para sí mismo, como para satisfacerse a sí mismo, sino que, como dice el título de esta devocional, Cristo fue crucificado, pero por nosotros, para cada uno de nosotros. Y quiero creer que es para nuestro bien. Quiero creer, ¿verdad?, que es para nuestra vida, para ayudarnos, para bendecirnos que Cristo fue crucificado por nosotros. Ahora,
A manera de introducción se nos comparte lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 23 y el versículo 33. Así que vamos a leer lo que nos dice San Lucas 23, versículo 33. Dice de la siguiente manera, escuchen bien. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha, dice, y otro a la izquierda. En el Evangelio de San Lucas, como hemos leído, el capítulo 23 y el versículo 33, lo que encontramos, hermanos y amigos, en este versículo es algo pues que, como ustedes pueden notar brevemente, ¿verdad? Nos menciona la ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al lugar donde Él iba a ser crucificado, donde iban a sacrificar a nuestro Señor Jesús. Y por lo que nos dice acá, se nos informa, o se nos dice, que este lugar donde Él sería crucificado era conocido, ¿verdad? O llamado como el lugar de la calavera, o lo que también pudiera conocérsele como el Golgotá también. Ahora, todos sabemos y entendemos de que el verdadero motivo, la razón, ¿verdad?, real de por cual Jesús iría a ser crucificado, era pues por el gran motivo de poder salvarnos de nuestros pecados. Pues resulta, ¿verdad?, que nosotros somos pecadores, creo que todos podemos entender eso bien, y como somos pecadores, necesitamos la salvación. Cristo, entonces, tenía que derramar su vida, una vida pura, una vida inocente, una vida justa, para poder darnos a nosotros la salvación. Fue parte, ¿verdad? Todo eso formaba parte de que usted y yo, mi querido hermano y amigo, tengamos la vida eterna. Todo entonces, ¿para qué? Para poder salvarnos de nuestros pecados. Ahora, cuando hablamos sobre el pecado, porque el pecado es una gran cosa, es un gran tema. Entendemos que el pecado es algo, ¿verdad?, que se empezó o inició desde el inicio o desde el principio de esta tierra, cuando todo aún empezaba, cuando Dios pues no era mucho de que Él había creado las cosas. Lastimosamente, por medio de la Biblia podemos entender y ver de que los primeros seres humanos, eso es verdad, Adán y Eva, fueron también los primeros pecadores en esta tierra. Adán y Eva, ellos, es muy interesante la historia, ¿verdad?, que la Biblia nos narra sobre ellos, sobre nuestros padres, ¿verdad?, nuestros primeros padres. Y es de que al inicio de todo, cuando la vida aún pues era buena, podemos decirlo así, Adán y Eva eran muy privilegiados y pudieron gozar de un paraíso perfecto que Dios había preparado para ellos. Un lugar asombroso, un lugar que estoy seguro nuestra imaginación no da para tratar de entender un lugar como ese, el cual, verdad, era el jardín del Edén. Todo ustedes nada más pueden imaginarse, yo solamente me puedo imaginar que todo en ese lugar era bueno y era completamente perfecto, era completamente adecuado para la manera de que el ser humano pudiera vivir en ese lugar. Pero pasaba algo. Quiero que pensemos esto también. Y es de que era que si había algo, y era de que si Adán y Eva querían vivir eternamente en ese lugar, en un lugar tan hermoso, tan bello como el jardín del Edén, eso pudiera ser así únicamente mientras ellos, Adán y Eva, se mantenían fieles a Dios. Pero, como entonces nosotros conocemos la historia, Adán y Eva pecaron. Por causa del pecado que ellos cometieron, la historia bíblica nos enseña que lamentablemente pues ellos tuvieron que ser echados fuera del jardín del Edén. Y eso porque, hermanos, entendamos que los pecadores no pueden, ¿verdad? O ellos, siendo pecadores, ya no pudieron, ¿verdad?, gozar de todo lo que había en ese lugar. Ya no pudieron gozar de todas las bendiciones que Dios tanto quería darle al ser humano. Entonces ahora, afuera del Edén, se convirtió en el nuevo hogar para Adán y Eva. Afuera del Edén, el mundo se convirtió en el hogar de Adán y Eva. Pero solo que ahora la vida pues sería muy diferente. Todas las cosas serían muy diferentes. La vida no sería para nada igual. Y eso es porque ahora la vida pues sería, pudiéramos quizás considerarlo de esta manera, ahora la vida se convertiría en una carga para el ser humano.
para Adán y Eva sería una vida, y no solo para ellos, sino también para nosotros, sería una vida de sufrimiento, una vida de pena y una vida de muerte al final de todo. Y eso quiero que recuerden muy bien, todo por causa de qué cosa, todo por causa del pecado. Pero ahora, como se mencionó un poco al inicio, para eso fue que Cristo apareció en esta tierra, en este mundo. Para eso Jesús tuvo que venir aquí, a esta tierra, para librarnos a cada uno de nosotros, a todo ser humano, del pecado y las consecuencias del pecado. Así como Eda, y hay algo importante que es que así como Adán y Eva sufrieron afuera del Edén, porque la verdad es que su vida pues ahora involucraba el sufrimiento, como lo hemos dicho, Jesús también iría a sufrir fuera de la ciudad de Jerusalén. Jesús, hermanos, él es bastante interesante ver cómo incluso el versículo lo mencionaba, San Lucas 23:33, que Jesús fue crucificado donde se ejecutaban, ¿verdad? En el Golgotá, o el lugar de la calavera, como se decía, fue ejecutado juntamente con criminales y homicidas. En otras palabras, pudiéramos decirlo así, fue crucificado con las peores personas. Pero ahora, en cuanto a esto, hermanos, la devocional dice algo más y dice algo bastante interesante. A mí me llamó la atención y yo quiero que ustedes también lo escuchen. Dice la devocional de Cristo triunfante de la siguiente manera. Rebosan de significado las palabras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, nos dice aquí, Cristo fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Como vemos entonces, hermanos y amigos, considero que es importante que entendamos que en cuanto al sacrificio que Jesús llevó, esto tuvo que llevarse a cabo, hermanos, para el bien de poder salvarnos a nosotros, como ya lo había mencionado. Cuando Cristo fue crucificado, todos los pecados, veámoslo de esta manera, todos los pecados de la humanidad, todas nuestras transgresiones, todas las iniquidades, todo fue puesto sobre Jesús como una carga sobre Él, para que Él entonces, por su sufrimiento y por su muerte, pudiera pagar por nuestra condena. Y ahora, ¿y esto por qué tuvo que darse así, verdad? ¿Por qué tuvo que ser así? Más de algunos se ha de preguntar, ¿por qué no se procuró otro plan o otra manera para salvar a la humanidad sin que Cristo llevara la carga? Pues la Biblia enseña, ¿verdad? Claramente, lo enseña muy bien por allá en Romanos 6:23, que la paga o la recompensa del pecador, y pecadores somos todos, la paga del pecador o el pecado es nada más ni nada menos que al final pues la muerte. Entonces, quiero que entiendan de que para librarme a mí y para librarlos a ustedes de la muerte, pero no una muerte tal vez como la mayoría del mundo se imagina, una muerte que tal vez el alma o algo así anda por ahí, ¿verdad? Volando y aún anda como activa, no, sino que en realidad una muerte eterna, o sea, en otras palabras, dejar de existir para siempre. Para librarnos de eso, Jesús tuvo que fallecer, o sea, él tuvo que morir para que yo no tenga que morir eternamente. Para limpiarme también a mí de mis pecados, Jesús tuvo que derramar su sangre y una sangre perfecta, una sangre pura. Así entonces yo puedo, ¿verdad?, ser también puro. Pero algo más también, ¿verdad?, que provoca el ser humano, perdón, el pecado sobre la humanidad, es, como se mencionaba por ahí en lo que leíamos del Cristo triunfante, la devocional, lo que el pecado causa sobre el ser humano es prácticamente una maldición. Lo que consideramos como maldición de sufrimientos, de penas, de congojas, y claro también al final la maldición y la pena de la muerte. Entonces, por causa de esto, Jesús también tuvo que llevar nuestras maldiciones. Es por eso que decía que, bueno, que Él tuvo que ser maldición, tuvo que llevar nuestras maldiciones del pecado. Y eso se nos dice en la palabra de Dios, por allá en el libro de, o en la epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo 13,
nos dice que Jesús fue hecho maldición. ¿Y esto para qué? Para salvarnos a nosotros de la maldición del pecado. Lo que vemos entonces aquí es más que todo, quiero que lo vean de esta manera, es de que más que todo se hizo un intercambio entre Jesús y todo pecador que lo acepte, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí, es necesario de que el intercambio funciona, trabaja, si el pecador acepta a Jesús. Si no aceptamos a Jesús, eso no tiene, pues, no tiene efecto, ¿verdad?, en nuestra vida. Nosotros, los pecadores, al aceptar a Cristo, al aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿qué hacemos? Pues entonces el intercambio funciona de la siguiente manera. Le damos todas nuestras cargas, ahí va el sufrimiento, ahí va la maldición del pecado, ahí va la culpa, ahí va también pues la condena de la muerte. Todo eso se lo damos a Él al aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y Él entonces a cambio de todas estas cosas malas que nosotros le damos, Él a cambio nos da su vida y nos da también su justicia. Nos ofrece prácticamente Cristo, nos ofrece la vida eterna y también nos ofrece la santidad. Pero ahora, mientras todo esto Jesús lo llevaba a cabo en la cruz, sufriendo, estaba pasando algo muy terrible y también difícil en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quisiera compartir con ustedes algo que nos menciona la devocional del Cristo Triunfante sobre esto que les acaba de mencionar, lo que pasaba en su corazón. Dice de la siguiente manera: el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Dice que nuestro Señor Jesucristo temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo, dice, tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Al haber Jesús, hermanos, al haber Jesús tomado los pecados de todos nosotros, que es lo que hemos hablado, ¿verdad?, hasta ahorita, y también como consecuencia de haber sido contado como maldición, como lo dice Gálatas 3:13, Jesús, hermanos, estaba viviendo en ese momento de la cruz, estaba viviendo el resultado de la ira de Dios hacia el pecado. Y algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, es que la realidad es de que lo que mataba a Jesús no era necesariamente el dolor o el maltrato físico que él había pues recibido de parte de las personas quienes, ¿verdad?, lo estaban matando. No era ese maltrato físico, ni dolor tampoco, ¿verdad?, que él había sufrido. No era eso lo que lo mataba, sino más bien lo que estaba matando a nuestro Señor Jesucristo era realmente la separación que se estaba haciendo entre Él y entre nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Para tal vez de alguna manera simplificarlo un poco más. La Biblia enseña que Dios, hermanos, por allá en Salmos 11:7, la Biblia enseña que Dios es un Dios justo. Y como Él es un Dios justo, nos dice que solo el hombre recto puede ver su rostro. O quizás en otras palabras digamos, solo el hombre recto puede convivir con Él. Cristo entonces, al haber tomado todos nuestros pecados y convertirse en una maldición, sucedió entonces, ¿verdad?, que el Padre tenía que, pongámoslo de esta manera, apartarse de Jesús, separarse de Jesús por un momento. No, ¿verdad? No quiero que piensen que Jesús, pues Él fuera un pecador. No es eso. No es de que Jesús se convirtió en pecador o algo así, no es eso, sino que por nuestros pecados Jesús fue considerado, contado
como pecador entre todos los pecadores. Por allá en Isaías 53 nos menciona eso, nos habla de los sufrimientos de Jesús y nos dice que Él fue contado entre los pecadores, entre los transgresores. Es por eso que en la cruz ustedes pueden relacionar esto a lo que he mencionado, de que en la cruz Jesús decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Preguntaba Jesús, ¿verdad? Y se lamentaba a Cristo en la cruz diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? A Jesucristo, hermanos, lo estaba matando, lo estaba afligiendo el pensamiento, el sentimiento de que, de que Él pues estaría lejos de su Padre. Lo estaba matando esa separación que se formaba entre el Padre y entre Jesús por causa del pecado que Él había tomado por cada uno de nosotros. Y eso era, hermanos, como podemos ver, la devocional nos decía, eso era lo que quebró el corazón de nuestro, ¿verdad?, querido Señor Jesucristo. El pecado entonces estaba siendo una carga, y una carga terrible, enorme, sobre nuestro Señor Jesús. Pero hay que recordar, ¿verdad?, siempre, hermanos, y quiero que traigamos siempre eso a la mente, que todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa pena que Cristo padecía, era por cada uno de nosotros, era por nosotros. Quizás por esto también, ¿verdad?, tenemos que ser agradecidos con Dios, con Cristo, por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Pero ahora, quiero compartir con ustedes algo más que nos dice la devocional del Cristo Triunfante. Dice de la siguiente manera. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido, nos dice, el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Hay algo, para mí yo lo veo muy importante y creo que sí lo es. Hay algo muy importante que debemos saber sobre lo que ahora, hermanos, se ha leído, lo que hemos visto. Y eso es que lo que menciona la devocional, que en esas terribles, nos dice que en esas terribles horas que Jesús estaba viviendo, entre todo el dolor, entre todo el sufrimiento y la carga del pecado que hacía a Jesús sentir que el Padre se separaba de él, la devocional nos dice que Jesús había confiado en ese momento terrible, había confiado en que Él, aún así, siendo considerado como pecador, no que era pecador, sino que tuvo que tomar nuestros pecados, aún así Él sería aceptado por nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué era entonces lo que pasaba en esta situación? A ver si logramos tal vez indagar un poco más. Pues la verdad es que Jesús, hermanos, Él sabía que el Padre no se agrada del pecado. Jesús lo sabía. Yo lo he mencionado también un poco, lo que dice Salmos 11:7. Y por eso entonces es que el Padre tuvo que separarse de Jesús al haber Jesús llevado la carga de todos nuestros pecados. Pero lo interesante sobre esto, lo importante sobre esto aquí, que tenemos que tomar eso muy en cuenta, es de que aún así, siendo considerado como maldición por nosotros, aún así nuestro Señor Jesús tuvo que ofrecerse. Y tuvo que ofrecerse de una manera, ¿verdad? Él mismo teniendo fe y confiando, creyendo de una manera grandísima, una manera real, que el Padre aún así aceptaría su sacrificio. Y confiando en el Padre. Pero ahora, confiando, ¿verdad? ¿En qué? ¿O confiando cómo? Eso era confiando, hermanos. Jesús tenía que hacerlo confiando en que pues la misericordia y el amor de Dios aceptaría su sacrificio. Eso era entonces, hermanos, lo que, ¿verdad?, hacía que Jesús, aún así en ese momento terrible, Jesús pudiera tener esperanza de que su sacrificio sería aceptado. Era la confianza entonces, como se los digo, en la gran misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial. Queda esto entonces, hermanos. Esto queda, y me gustaría que todos lo veamos de esta manera, queda como un ejemplo para todos nosotros también. Si en esta vida, pues nosotros vamos a vencer,
vamos a triunfar o vamos a vivir como debe ser, pues todo lo que el cristiano quiera vivir o vencer debe ser hecho con nuestra fe puesta en Dios. Cristo venció por fe. Y hablamos de una fe verdadera, una fe pura, una fe genuina que ponemos en Dios, como la que Cristo puso en nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesús venció por fe y la fe es la que también, hermanos, nos ayuda a cada uno de nosotros a vencer todo lo que está en este mundo. Sobre todo, me gusta lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5.1 es un versículo muy importante, muy necesario en el mensaje del Evangelio. Y nos dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Oigan bien, nos dice justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso entonces tiene que ayudarnos a nosotros a ver verdaderamente la necesidad que hay de que así como Cristo puso su fe en el Padre, nosotros también podamos poner nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así como el Padre aceptó a Cristo, también el Padre nos aceptará a nosotros, si nosotros aceptamos a Jesús a nuestra vida. Entonces recordemos, Cristo fue crucificado por nosotros. Hubo un intercambio. Él nos dio todo lo bueno de Él, su justicia, su vida en abundancia, su santidad. Y nosotros, ¿qué le damos? Le damos todo lo malo que tenemos. Pero eso nos da la salvación. Así que, mis queridos hermanos y amigos, verdaderamente es mi deseo y también mi anhelo profundo de que no solo yo, sino también ustedes y todos mis seres queridos y mis hermanos, que podamos apreciar y valorar el sacrificio de Cristo Jesús y que podamos apreciarlo y valorarlo como algo muy personal para nuestra vida, muy importante para cada uno de nosotros. Así que mi deseo es eso, que el Señor pueda bendecirles, que el Señor pueda ayudarles a reconocer y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, como quien fue crucificado por cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, es así, ¿verdad? Entonces, lo que hemos estudiado para el día de ahora de esta devocional, bastante bonita, muy interesante. Y quisiera, ¿verdad?, invitarles, antes que finalicemos, que hagamos una oración más. Vamos a tener otra oración y les invito a que puedan cerrar sus ojos, inclinar sus rostros, si así lo pueden hacer, si quieren, para que nos elevemos a Dios en oración y podemos orar y darle gracias. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, otra vez más, Señor, nos presentamos ante ti en oración con corazones agradecidos, derretidos, Señor, por tu misericordia y tu amor, por todas las bondades que nos das hasta este momento y sobre todo por, Señor, ese gran sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, en morir por nosotros, en sufrir por nosotros, en tener una vida perfecta por cada uno de nosotros y que ahora nos ofrece darnos todo lo necesario para tener la vida eterna. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, haces en nuestra vida, la manera en que nos cuidas y nos proteges, Señor, y en la manera en que te esfuerzas tanto, Padre Santo, por querer salvarnos. Muchas gracias, Padre Santo. Por favor, Señor, te pido, bendice la vida de todas las personas que han escuchado por este medio, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, que puedas guiarlos, ayudarlos, puedas, Señor, obrar en sus vidas, en sus corazones, sus mentes. Ayúdanos, Padre, a no caminar en tinieblas, en oscuridad, en el pecado, sino ayúdanos, Padre, a caminar en la luz, a ser dirigidos siempre, Señor, a tu luz santa, para que podamos así, Señor, formar parte de tu reino celestial y poder tener la vida eterna. Te pido, por favor, Señor, perdona todos nuestros pecados. Tantas veces te hemos fallado, Señor. Eso es, Señor, así, pero por favor puedas perdonarnos y que la sangre de Cristo Jesús pueda lavarnos de todo pecado, de toda maldad y redimirnos, Señor amado, del peligro y las consecuencias del pecado como la muerte, el sufrimiento y el dolor. Bendice, por favor, Señor, nuestras vidas. Ten misericordia a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, fortalécenos a cada momento, no importando las situaciones y las adversidades que vengan en nuestra vida. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, en este día, que pueda ser un día de gran bendición para nuestra vida, te lo ruego también.
y que todo lo hagamos bien de acuerdo a tu voluntad. Te lo ruego y te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, esto ha sido entonces, ¿verdad?, el estudio que hemos tenido para el día de ahora de la devocional del Cristo triunfante. Otra vez más digo que para mí ha sido un privilegio, ha sido una dicha, un placer, verdaderamente un gusto compartir con ustedes este tiempo, y mi más profundo deseo, vuelvo a decirlo, es que Dios pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes y también mi vida, ¿verdad? Que Dios pueda ayudarnos a, vuelvo a repetir, a apreciar y valorar el gran sacrificio de Cristo Jesús para nosotros. Así que un privilegio, un gusto compartir con ustedes, su servidor, el hermano Edwin Arriaza. Que el Señor les bendiga y puedan tener cada uno de ustedes un buen día. Amén.